Entonces, la idea de hoy es hablar sobre greedy, que es algo muy popular, incluso siento que la mayoría de nosotros en Codeforces, el tema del que más hacemos problemas es greedy, y bueno, eso como motivación. ¿Qué es un algoritmo greedy? La mayoría de la nomenclatura siempre nos vamos a encontrar con la misma definición, que es que un algoritmo greedy siempre elige lo que le parece mejor en el momento. Toma su decisión con información limitada, no va hacia atrás, como por ejemplo lo puede hacer un DP. Que un ejemplo es el algoritmo de Dijkstra, que ¿por qué es greedy? Que sin entrar en detalles del algoritmo de Dijkstra, siempre toma el, el nodo que está más cerca a los nodos que tiene. Incluso acá, por ejemplo, en el GIF ven que se agrega el nodo que tiene la menor distancia hacia él. Por eso también es muy común en Grid ver, por ejemplo, colas de prioridad, ordenar antes, porque como queremos lo mejor, usualmente eso se traduce a máximos y mínimos. Y esa estructura de datos, particularmente, la cola de prioridad o priority queue, nos permite hacer eso rápidamente. Entonces, sobre un poquito más como de teoría, hay dos cosas sobre los algoritmos greedy, que es la propiedad, y es que para que un algoritmo greedy sea, bueno, para que sea algoritmo greedy, en cada paso uno hace lo que mejor le parece en el momento y resuelve los problemas que surjan. ¿Y por qué esto funciona? Por eso la estructura óptima. Porque si lo ven como, por ejemplo, como un árbol, y es que cuando se parte como esa decisión de tomo la decisión de acá y soluciono el resto, la subestructura óptima significa que yo puedo, uniendo como esas dos ramas, voy a encontrar una solución óptima al problema en general, ¿sí? Que me voy a ir hacia abajo y no hacia arriba. Que por ejemplo, eso es una diferencia de nuevo con lo de P, que incluso en este problema que voy a explicar, hay una solución con DP, pero también hay una solución con Greedy que es más eficiente. Y una de las razones por esto, a pesar de que utilizan como la misma metodología de tomar decisiones y los problemas, no hay necesidad de volver hacia abajo como quizás lo pueda hacer un DP. Entonces, este problema es un problema clásico, que es que hay un festival donde se van a pasar en películas, sabemos el tiempo en el que empiezan y terminan, y queremos saber cuál es la mayor cantidad de películas que podemos ver completas. Y consideremos que podemos empezar una película al mismo tiempo que termina otra. Por ejemplo, si termina una película en la hora 5, podemos empezar a ver una película a la hora 5 también y nos cuenta como completo. Entonces, ¿cuál es la solución de este problema? Y es que siempre vamos a escoger la película que termine primero. Esto siempre va a dejar el máximo tiempo posible para ver las otras películas que nos, que es lo que queremos. Entre más tiempo podemos ver más películas. Entonces acá está el, el algoritmo en pseudocódigo. Igualmente, por ejemplo, acá yo lo tenía en Python, que son implementaciones, pero lo importante es ordenar el conjunto de películas por tiempo de finalización y después por cada película decir si, si la puedo ver, entonces la tomo y ahora me sitúo en el tiempo en el que terminó la película y voy iterando en ese orden. Y esa es una solución correcta. Entonces también voy a compartir la solución C++, por si también después lo quieren intentar. Y bueno, también, y es que para mí, usualmente con estas definiciones, uno se puede quedar corto porque hay muchos problemas greedy que uno los considera greedy, pero que no pareciera que aplicaran las definiciones. Y es que, por ejemplo, en teoría de juegos, hay muchos problemas que son del tipo, Alice tiene ciertas cartas, Bob tiene ciertas cartas, estas son las reglas del juego, ¿quién va a ganar el juego? Y es que usualmente las estrategias de los jugadores son greedy. Y
pero no la necesitamos implementar para resolver el problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en el problema, ya sea, por ejemplo, si queremos saber cuál es la suma de las cartas, cosas como esas, pueden ser propiedades que le dan como la ventaja a uno y simplemente con un algoritmo greedy puede mantener como esa ventaja, pero no necesitamos implementar ese algoritmo, no necesitamos simular el juego, sino que simplemente necesitamos saber como quién tiene la ventaja y eso es todo. Por eso el greedy está implícito. Por ejemplo, este es otro juego que ejemplifica lo que yo decía antes, y es que eso es un problema en donde hay como N jugadores de fútbol, hacen múltiples pases, desafortunadamente, como los balones se mueven demasiado rápido, después de la sesión, Daniel no puede saber cuántos balones estuvieron involucrados en el juego, lo único que sabe es el número de pases entregados por cada jugador, y bueno, encontrar la mínima cantidad posible de balones que estuvieran involucrados en el juego. Entonces, antes de pasar a la solución, quizás tomar un momento más como para entender el problema y es eso, nos dan los números de pases de cada jugador y hay que decir como la mínima cantidad de balones que se puede, que pudieron haber estado involucrados. Y la solución a este problema es que, bueno, más o menos lo importante o donde uno lo deriva es cuántos toques se pueden hacer con un balón. Y es que los toques se pueden representar como ahí, como yo lo escribí, como una cadena donde M es la persona que más pases necesita hacer. Y es que si la sumatoria de los que necesitan hacer pases en el arreglo es mayor o igual, yo puedo llenar como esos espacios en blanco con la otra gente, ¿cierto? Si yo no soy capaz de llenar esos espacios en blanco, es que M se la pasó a M. Y eso no es lo que yo quiero, necesito un balón extra para ciertos casos. Y es por eso que al final eh, se tiene que sumar como esos pases en blanco y, y después utilizar un balón para el resto. Entonces, en este caso, de nuevo, no es un algoritmo grid, simplemente es un if, se cumple esta condición, entonces uno, si no, una fórmula. Pero realmente, si se dan cuenta, en la solución usted tuvo que derivar una estrategia del juego, del problema, que sí fue greedy. Entonces, eso me parece que a mí que es lo más importante. Eso es algo que para mí también la práctica sola es la que la da. Por eso también ahorita tengo como unos ejercicios propuestos para que hagan, porque, porque esto sí siento que no hay muchas aplicaciones que valgan. Entonces, eso. Voy a compartir unos problemas con el Writing de Codeforces. Ahí está para que si lo... Todos los problemas no necesitan prerequisitos, bueno, excepto el último, este, que una estructura de datos que no es avanzada, pero al menos los otros no necesitan nada especial. Entonces, igual también lo voy a compartir por acá. Ah, no, mentira. Entonces, bueno, entonces los voy a dejar y a las 5:10 por ahí vuelvo para discutir las soluciones de algunos de los problemas, o hasta donde nos dé el tiempo, si es que todo. Entonces eso. Ok, voy a compartir. Ok, Ahí entonces, se pasa. Yo también. entonces voy a empezar por ejemplo, este ejercicio que vi que lo intentaron. Si también quieren específicamente ir en otro orden, pues me dicen. Yo voy a empezar con esto porque vi que lo intentaron, entonces empiezo. Que si lo leyeron, nos, simplemente es que nos dan una cadena y nos dicen si es balanceado o no. Cuando un string no es balanceado es cuando podemos encontrar como una
cadena, en este caso, por ejemplo, BSB, en donde la frecuencia de B menos la frecuencia absoluta es mayor a 1. Entonces, importante que tanto los caracteres de los que comparamos las frecuencias son caracteres presentes en la cadena, que eso es la observación importante de este ejercicio, que cuando nos dicen que tienen que estar presentes en los caracteres que vamos a comparar. ¿Y por qué? Porque supongamos que tenemos cada caracteres diferentes en la cadena. Entonces, una otra observación importante es que si hay una cadena eh, de K caracteres, todos esos caracteres diferentes tienen que estar presentes, porque si hay alguno que no está presente, eso le da la posibilidad a otro de los K que sí esté presente, lo que ocasionaría que la frecuencia de 2, bueno, la frecuencia de puede ser incluso más, menos la frecuencia de 0, pues esto sería mayor a 1. Ah, bueno, pero la frecuencia del carácter que que no está en esta cadena. Entonces, esa es una primera observación, que también otra cosa, por ejemplo, bueno, entonces, todas las cadenas de K caracteres deben tener todos sus caracteres. ¿Por qué? Porque si no los tiene, da el PA uno de los caracteres que tenga más de frecuencia 1 y otro que tenga frecuencia 0. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si en por ejemplo, en una cadena que tiene después de la posición K, eh, no haya una A? Por ejemplo, esta sería la posición K. Que esta subcadena tiene longitud K y no tiene la A. Entonces estaría violando esa característica de ser balanceado. Por lo tanto, hay una de todas esas observaciones, se concluye también la observación de que los caracteres deben tener periodicidad, que esa es la solución del problema, que es que, bueno, si, considerando el caso en que si es uno, pues listo, y si no, se tiene que verificar que la cadena es periódica. Eso es lo que hay que hacer. Con periodicidad de los caracteres únicos, por lo que yo le decía que en una cadena de K caracteres necesita tener todos los caracteres. Entonces, bueno, también si hay alguna duda o algo, siéntanse con la confianza de interrumpirme, no hay problema. Entonces, bueno, sigo con, por ejemplo, este, que me gustó mucho. Es un problema bastante sencillo de entender, es un problema al parecer muy complicado. Posiblemente puede estar un poquito inflado el rating, pero me parece un ejercicio muy bacano de entender y la solución es muy elegante. Entonces, el ejercicio es el siguiente, simplemente un arreglo en enteros y dicen que podemos utilizar una operación tantas veces como queramos, que es que la distancia entre dos números la vamos a colocar en todos esos números que abarcan esa distancia. Un ejemplo, por si no está claro. Yo tengo uno 2 3 4 5 6 7. Y yo elijo el número, bueno, en vez de índices voy a colocar estos números, el número 2 y 4. La distancia sería 2, entonces coloco entre todos los números que abarcan como ese segmento, los coloco iguales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la máxima suma de todos de los elementos, o cómo es, o la suma, la máxima suma que podemos conseguir después de aplicar cualquier cantidad de operación? Y al principio es un problema que uno no sabe cómo poder atacarlo, pero después de
jugar un poco, uno se da cuenta que es muy fácil conseguir ceros. Por ejemplo, en un arreglo de dos dimensiones, de dos objetos, usted solo tiene dos posibilidades. Es aplicar la operación una vez, en este caso sería 3 y 3, la distancia de 8 a 5. Y después, si lo vuelvo a aplicar la operación, se volvería cero y cero. Entonces es muy fácil conseguir ceros. Y también otra cosa, usted quiere maximizar la suma de los elementos y es fácil conseguir ceros. Y de nuevo con la operación, entonces pareciera que, por ejemplo, si yo quiero que todos los elementos de este arreglo sean 7, es porque todos los elementos se setearon a 7. Que bueno, también me faltó quizás hacer otro comentario antes, y es que siempre es bueno, o al menos una pregunta que yo me hice en su inicio, es de que, bueno, la máxima suma posible, ¿será posible dejar el elemento máximo en todos los espacios? Y es que, sumado con que, como yo tengo, por ejemplo, cómo alcanzo el elemento 7 en este arreglo inicial, y es que antes acá debe haber un cero, obligatoriamente. No puedo incrementar el valor, solo lo puedo disminuir. O bueno, en cuanto a valores máximos. Entonces, y sumado con que yo ya sabía que yo puedo encontrar ceros fácilmente, entonces yo sencillamente puedo, por ejemplo, en este caso, eh, elegir entre el 1 y el 6, la distancia es 5, seteo todos los elementos a 5, vuelvo a aplicar la misma operación, seteo todos los elementos a 0 y aplico la operación de 0, 7 y pongo todos los elementos en 7. Y así la suma máxima es el elemento máximo por la cantidad. Ahora, ¿cuándo yo puedo hacer esto? Esto fue conveniente porque está en un extremo. Pero realmente, si yo tengo dos elementos a la derecha, por ejemplo, en este caso, de cuatro elementos, inventémonos 5, 6, 3, 7, o no, 1. Si yo tengo dos elementos a la derecha, yo puedo setear esos dos elementos a cero, utilizando esas dos operaciones. Y de nuevo, hacer la misma operación. Pero ahora, bueno, ahora una pregunta que pasa es qué hago con este 5. Yo puedo volver a hacer acá, ver los 6 y volver a hacer esa operación de volver cero acá y volver a todo de nuevo a 6. Y si el 6 estuviera más corrido, por ejemplo, acá, sería lo mismo, empezar a hacer los ceros acá. Y si el 6 está a un extremo, pues más fácil, porque como antes. Entonces, nos dimos cuenta que cuando un arreglo tiene cuatro o más elementos, la solución es el máximo del elemento por la longitud del elemento. Pero hay un detalle. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando solo son dos elementos? Cuando son dos elementos, debido a que no vale la pena hacer más de dos operaciones, porque todo se vuelve cero, entonces simplemente elegimos el máximo entre la suma que tenemos y la suma tras aplicar una operación, que sería la de la distancia, en este caso 1, 1. Y bueno, otro caso esquina, que es que, ¿qué pasa cuando tenemos una lista de tres? Cuando en la lista de tres el mayor elemento está en una esquina, podemos aplicar esta operación de los ceros sin ningún problema y volverlo todo máximo. Pero si está en la mitad, ahí sí hay un problema. Pero como es un arreglo chiquito, podemos considerar todas las soluciones. Podemos considerar la suma entre, por ejemplo, en este caso, 6, 7 y 5. Podemos, no, que vamos a considerar hacer una operación. ¿Cuál es la mejor operación que podemos hacer? A la derecha porque está el elemento mínimo. Entonces sería 6, 2, 2. Y bueno, no nos dio mayor, pero igual hay que considerarlo porque, por ejemplo, si acá fuera un 99, 99, acá sería un 94, 94. Y que de hecho acá podemos volver a setear 94, 94. Ah, bueno, eso es otro tema. Que además de volver a setear, de considerar la suma de setear estos dos, también setear la distancia que nos dé en todo esto. Entonces, la solución a este problema que podría parecer muy complicado, pero realmente es eso, considerar si el elemento tiene más de 4 o considerar eso que yo le decía que el máximo esté en una esquina, o si es en dos, considerar la suma o aplicar la operación, que es 2 por la distancia que haya entre esos dos elementos,
O si el elemento, si tiene tres cantidades, sería o la suma o aplicar una operación, bueno, aplicar todas en este caso, a eso se refiere con el 3 por la multiplicación de la distancia entre el A y el 1, entre el A1 y el A0. ¿Por qué entre el A1 y el A0? Porque recordemos, si entro acá, si es 3 y entro acá, es porque el máximo no está en una esquina, está en la mitad, es A1. Y acá, por ejemplo, yo seteé que el A0 siempre va a ser el menor. Entonces, el A1 es el mayor, el A0 el menor, entonces la distancia entre A1 y A0 va a ser mayor que la distancia entre A1 y A2. Entonces, bueno, pero esto en realidad es lo que yo estaba explicando acá. Cuando hay tres elementos, hay que considerar eh, setear una operación, sí, sí, setear una operación sería 92, 92, o setear las tres. Eso es todo lo que hay que hacer en este problema, que de nuevo puede parecer bastante complicado, pero me parece que tiene y muy difícil de, al menos para mí, cuando yo lo leí por primera vez, uno no sabía cómo qué hacer, pero haciendo como operaciones, acá está la cuestión greedy, que usted dice como, uy, como puedo conseguir el cero, haciendo esta operación la misma muchas veces, siempre que pueda, ahí está lo greedy, puedo muchas veces, cuando es 4 más, lograr lo máximo que quiero. Entonces, bueno, sigo voy con este problema, o bueno, también recuerden, si hay dudas o algo, me pueden preguntar, que listo. Entonces sigo, que ese problema nos dicen que hay un string binario, que ¿qué es un string binario? Es un string donde solo hay unos y ceros, y nos dan operaciones. En una operación que para aplicarla se necesita que el prefijo de A tenga una cantidad igual de unos y ceros. Entonces todos los símbolos del prefijo son invertidos. Por ejemplo, acá nos dan una. 1 y 0 tiene la misma cantidad de ceros y unos, entonces lo invertimos. Y acá, pues, me imagino que podrán hacer la verificación, pero confiando, tiene la misma cantidad de unos y ceros y se invierte. Entonces, acá nos dicen, podemos transformar el string A en el string B utilizando una cantidad finita de operaciones. Y bueno, acá lo greedy o la manera de partirlo es que uno puede, de nuevo, por ejemplo, como en las diapositivas, tomar una decisión con información limitada. Voy a tomar esta cadena, o bueno, estas dos cadenas, para ejemplificar lo que quiero decir. Y es que en prefijos, estos dos prefijos tienen la misma cantidad de unos y ceros. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo puedo partir con total tranquilidad. Y es que, ¿por qué lo puedo partir? Porque suponga que hay una cantidad de operaciones que yo puedo hacer después de este prefijo o hacer otras operaciones a otros prefijos. Entonces, realmente yo puedo aplicar 1, 0 y el resto, vamos a copiar el resto, 1, 1, 0. Ah, bueno, acá apliqué la operación a solo esto. Entonces, ahora quiero aplicar la operación a esto. Supongamos que la aplicamos. Como la aplicamos como es prefijos, también abarca esto y volvemos a 0, 1. Entonces, si se dan cuenta, lo importante acá es que esto es independiente. Entre subsegmentos de igual cantidad de unos y ceros, se puede resolver el problema. Es independiente de los otros. Si, una, si dos subsegmentos son diferentes, yo los podría hacer igual. Y pues la respuesta es no, porque de nuevo, si dos bueno, y también verificando que tampoco se puede invertir. Entonces, eh, ese es el problema. Quizás es un poquito más pesado en implementación, pero la clave acá está en decir eso. Se puede partir el problema en pedazos independientes y resolverlo. Entonces, implementación porque hay que utilizar, pues, hacer las subcadenas, verificar que los unos y ceros son iguales, verificar lo que les decía. ¿Cuándo no se puede convertir A a B? Cuando un subsegmento tipo no es ni igual ni se puede convertir.
Tipo, en este caso, sí se puede convertir, por ejemplo, el 1 a 0 sí se puede convertir a 1 a 0 a 1 por la operación. Pero, por ejemplo, un 1 1 0 0, ¿se puede convertir a esto? No, porque por más que quiera, solo hay estas dos posibilidades. Y de nuevo, no, es que toma otros prefijos o tal cosa. Por ejemplo, que alguien pensaría si puede tomar como otros prefijos, partir como de acá a acá, en vez de aquí a allá. Pero es que si hay la igual cantidad de unos y ceros, si parte acá, acá están iguales, acá están, digamos, en balance cero. Si parten acá, tendría como balance dos unos más y acá menos dos unos más, o bueno, más dos ceros, que no sería igual. Es decir, no podría hacer esa partida así. Y por eso, de nuevo, es que el problema es independiente y el resto es implementación. Entonces, bueno, esa por esa parte. Este problema que nos dan un string de n caracteres y nos dicen si podemos encontrar un arreglo que, bueno, los caracteres del string son símbolos mayor más. Entonces nos piden si podemos encontrar un arreglo, o bueno, el mínimo costo de todos los arreglos que, bueno, también el costo de los arreglos es la cantidad de números diferentes. Entonces, con esa información, por ejemplo, acabo de amplificar algo. ¿Qué nos piden con esto? Nos dan un arreglo que sea válido con esta secuencia. ¿A qué me refiero con que sea válido? Por ejemplo, un 10 por decir algo, o bueno, un 5 es menor que un 3 es menor que un 2 es mayor que, o no, no, me equivoqué, qué pena. 6 7 eso es mayor, me equivoqué, una menor, de que es mayor, menor que 6 5. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el costo? La cantidad de números diferentes. Acá el costo sería 3 porque ahí sería 5 6 y 7. Entonces, bueno, entonces nos piden el mínimo costo entre todas las posibilidades de los arreglos que sean válidos. ¿Por qué este es válido? Porque, de nuevo, utilizando las operaciones, esto es válido, esta secuencia es válida. Entonces, la primera observación es que cuando nos dan así, tiene necesariamente que tener números diferentes. ¿Ya que voy con esto? Porque por ejemplo, uno 2 y 3. Usted acá no puede reciclar ni el 2, acá no pueden reciclar ni el uno, tiene que ser números diferentes. Igual lo mismo para esto, tiene que ser números diferentes. Y ahora, una cuestión o la cuestión greedy es que yo digo, listo, o una pregunta que puede ser poco, poco intuitiva de hacerse es de que si yo sé que la máxima cadena tiene k elementos, o hay k mayores o iguales o menores, entonces yo puedo armar un arreglo que tenga solo k elementos? Y la respuesta es sí. Ahí está la parte greedy, que suponga que, en un ejemplo, seis elementos únicos, seis mayores o iguales, seis mayores seguidos, por ejemplo, mayores, menores. Y yo qué sé, y me salen con una cadena así, por decir algo. Primero, una estrategia greedy de nuevo, usted no va a codear esto, pero sí va a saber por qué es correcto. La respuesta realmente es saber la cantidad mayor que hay seguida, la mayor cantidad de seguidos. ¿Y por qué es correcto? Porque usted siempre puede implementar esto. Listo, hay seis mayores. Entonces, yo sé que adelante hay cuatro de estos. Entonces, yo puedo hacer como uno, dos, tres, cuatro, y hay seis. Entonces, voy a setear este a seis. Porque, qué pena. Tiene que ser- no, sí. No, mentiras. Es al revés, qué pena. 6 5 4 3 y acá uno. Me confundo con lo del mayor y menor, qué pena. Entonces, listo. Yo cada vez que cambie quiero dejarlo como en la mayor cantidad de operaciones siguientes que yo puedo hacer. Por eso voy a empezar con números mayores, quiero tener el mismo número menor y eso siempre lo puedo hacer. Y nunca voy a tener que utilizar más de 6 porque
El 6 lo saqué de que al final, dígase, por ejemplo, acá, tengo que utilizar uno 2 3 4 5 6 no, 6 acá. Entonces sería 2 3 4 5 6 bueno, tendría que ser menos uno, pero se entiende. Creo que sí es menos uno. Sí, sí, porque empieza en uno, entonces sí. Entonces ahí bueno, igual acá le agrega más uno. Entonces eso. Entonces esa es la razón por la cual funciona esa propuesta, que de nuevo, por ejemplo, acá puede, igual está algo greedy, pero para mí también lo greedy está en ese razonamiento del por qué funciona, porque usted no lo va a codear, pero sí puede hacer un algoritmo, digamos, para usted, para convencerse, que sí puede encontrar un arreglo, que de esa manera sigo bajo, bajo, y cuando ya vaya a cambiar, pues lo coloco o el máximo o el mínimo, y como tengo esa secuencia garantizada que no me va a exceder el 6 en este caso, pues puedo con confianza saber que no me voy a pasar de ahí. Entonces, bueno, para este ejercicio, eso es, que bueno, un ejercicio clásico, que es saber la máxima suma de valores que están continuos, tienen que ser seguidos. Entonces, una suma, cuando vamos a hacerlo acá, un ejercicio greedy, ¿por qué? Porque la solución, como la vamos acá, es que no tenemos necesidad de sumar algo negativo. Entonces, siempre que iteremos, vamos a sumar lo que llevemos más el elemento que estamos considerando, pero el acumulado, lo que estamos sumando atrás, siempre va a tener que ser mayor a cero, porque no tenemos razón de sumar algo menor, porque siempre podemos decir, no, el arreglo que estoy considerando empieza acá y así me, me ahorro ese negativo. Entonces, bueno, es un ejercicio de DCs. Y acá, que siento que es el ejercicio incluso más importante, porque muchos, para mí es el ejercicio del que más se han derivado problemas que yo he visto, es que nos dan la entrada y salida de N, N, N clientes a un restaurante. ¿Cuál es la máxima cantidad de clientes que estuvo en el restaurante? Este problema es equivalente al problema de los segmentos. No sé si es de que a partir de X cantidad de segmentos, sabiendo cuándo inician y cuándo terminan, decir si hay un punto o cuál es por ejemplo, en este punto se intersectan tres segmentos. Entonces, maximizar, saber cuál es la máxima cantidad de números de segmentos que se intersectan. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Una solución también es, por ejemplo, una fuerza bruta simplemente para ejemplificar, es considerar cada número, por ejemplo, en el cero, cuántos hay, y iterar por cada segmento. Decir, el cero sí está acá, el cero sí está acá, el cero sí está acá, bueno, y así con todos y tomar el mayor. Pero en este caso necesitamos, eso era lo que yo les decía de prerequisito, una cola prioridad. En la cola prioridad vamos a meter los extremos. Los extremos los vamos a caracterizar como eventos, salida y entrada. Y por eso acá vamos a caracterizar el extremo izquierdo con un uno y el extremo derecho con un menos uno. Entonces, por cada evento queremos recorrer como esta línea por eventos, pero de izquierda a derecha. Vamos, vamos iterando y decimos, hubo un evento de entrada, entonces le sumamos uno. Hubo un evento de salida, entonces le restamos uno. Y cada vez que haya un evento, si tomamos el máximo de lo que haya en ese momento, que eso es la solución. Entonces, y ya acá se terminan los problemas. Entonces, de nuevo, no sé si haya dudas o comentarios. Sí, sí.
Sí. Pues yo pienso, pues sí, la verdad, sí. Yo veo más que todo, he visto este problema con colas de prioridad, pero sí. Tengo, ahorita que lo hice, pareciera que tendría que ordenar es con esto, tipo, con el más uno y menos uno. Y ir sumando, sí, porque al final acá está iterando, no está haciendo nada más sobre la cola, solo iterar. Sí, también eso. mm, Listo, listo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, voy a dejar de compartir.